Vamos a la lectura a 1 Samuel capítulo 15, versos 22 y 23, y dice así. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tome asiento. Necesito que ponga atención para entender. La palabra pecado tiene el contenido de transgredir, de pasar una valla, de pasar una línea que me dicen de aquí hacia allá no pases, y pecado es que yo voy y transgredo, paso el límite de lo que me han dicho que no pasa. Y también tiene amartia, que es que a mí me dan un propósito, me dan un blanco a seguir, y cuando yo en vez de ir hacia el blanco me desvío, eso también es pecado. Por lo tanto, pecado tiene relación con que Dios nos creó con un propósito de vida. Dios no nos creó ni para sufrir, ni para pecar, ni para desobedecerle, ni nos creó para ir a un infierno o a un lago de azufre después del milenio. Dios nos creó para vivir en la tierra y ser felices y vivir en paz y tener una buena relación con Él. No hacer lo que Dios, el néctar, el propósito por el cual Dios nos creó, y empezar a desobedecerle e ir a parar a otro destino en vez de vivir en la tierra, vivir preso en un lugar donde hay fuego ardiendo, por decirle, es desviarse del propósito. Si Dios nos creó para vivir en paz y yo vivo peleando, es desviarse del propósito. Si Dios nos creó para vivir en verdad y yo vivo mintiendo, es desviarse del propósito. Por eso amartia, que es pecado, es desviarse. ¿A usted le gusta ir de una ciudad a otra y perderse, y si va para Talca aparecer por Valparaíso? ¿A quién le gusta desviarse? No, porque no era él el propósito. Es lo mismo cuando Dios nos forma, cuando Dios nos crea con un propósito. Y una vez creado, de alguna manera entró maldad en nosotros, que algo que no existía primariamente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin maldad. ¿Pero existía algún ser con maldad antes de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Quién era? Satanás. En la Andecha Tiro, en la Biblia nos relata y dice que Satanás estuvo en el huerto de Edén. Los judíos tienen dentro de sus enseñanzas normales y comunes el hecho de que ellos dicen que Satanás de alguna manera tentó a Eva para que tuvieran un hijo en común, y ese hijo fue Caín. Eso lo enseñan los judíos. Yo no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo negar. Ellos, basándose en las traducciones judías que tienen hebrea, ellos dicen, esto dice lo que nosotros conocemos como Biblia. Esto dice la Torá, esto dice el Tanaj. Ellos, en su idioma, eso es lo que dicen que dice la Biblia. Supongamos que eso fuera así y Satanás hubiera tenido un hijo que fuera Caín, mitad humano, mitad de él. Ese ser ya traería en su genes maldad. Dios dijo, ustedes, los descendientes de Abel,
que después fue reemplazado por Set, no se casen con otros descendientes, que no sean su propia sangre, su propio linaje. Tal vez ahí se estaba cuidando el hecho de que no se mezclaran ADN, porque nosotros traemos a través de ADN ciertas cosas que no, se nos traspasan de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que nos crearon. ¿Entiende usted? Usted tiene los ojos que tiene porque alguien le traspasó ese ADN. Usted tiene la estatura que tiene, el idioma que tiene, el tono de voz, porque viene a través de su ADN. Yo no elegí el tono de voz. ¿Usted eligió su cara? No. ¿Eligió su estatura? No. Venimos porque de atrás nos vienen dando un código. Entonces hay personas que sacan la misma voz de su mamá o de su papá. ¿Usted alguna vez ha marcado un teléfono y usted no sabe si está contestando la hija o la madre o el hijo o el padre? ¿Ha visto a alguien caminar y usted no sabe si es el hijo o es el papá? Pero eso es un código que nosotros recibimos genético que nos dan características. Tenemos un código biológico, tenemos también un código espiritual y tenemos un código, le llaman en el griego psiquis, al alma. Nosotros traemos, y si esto fuera verdad, como dicen los judíos, cuando se mezclaron los pueblos, de alguna manera los que venían por el linaje de Caín se traspasó cierta maldad, porque dice que desde el inicio, igual que su papá, dijo Jesús, acusó a Caín, era por naturaleza mentiroso y asesino. Ahora supongamos que esto no fuera así, de alguna manera a nosotros también, igual que se manifestó maldad en Satanás, de alguna manera en el ser humano, en algún momento de la historia de la creación, se nos traspasó lo que llamamos la maldad. ¿Y qué es la maldad? Es hacer algo dañino, es hacer algo, como la palabra lo dice, malo, negativo, destructivo. Porque es bueno dar vida, sí, pero es bueno matar. ¿Es bueno abrazar a alguien y dar cariño? ¿Es bueno pelear con alguien, denigrarlo, decirle cosas malas? No. Entonces, de alguna manera, en la humanidad se fue propagando lo que hoy conocemos como maldad. Y Dios de alguna manera quiso ordenar nuestra vida, irse en contra de lo malo que había en nosotros. Si usted se da cuenta, en el Decálogo, que lo conocemos como los 10 mandamientos, número 1, amarás al Señor tu Dios. O sea, nos lleva a nosotros a mantenernos en obediencia, en amor, en relación con Dios. Pero hay mandamientos que Dios quería combatirlos, como por ejemplo, no matarás. O no mentirás, que eran cualidades que tenía Caín. Entonces, para demostrar que eso era malo, Dios puso mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás o levantarás falso testimonio, no seas envidioso, deseando cosas que no te pertenecen, como la mujer de tu prójimo, la vaca de tu prójimo, la oveja de tu prójimo, en fin. Entonces Dios escribió mandamientos para, de alguna manera, restringir la maldad, porque donde no hay una ley, cada uno hace lo que quiere. ¿Sí o no? Si no hubiera una ley que dijera no tocar bocina al lado de un hospital, ¿se imagina? La gente podría armar fiestas hasta con bombo al lado de un hospital, gente que tiene que estar en reposo y en silencio. Si no hubiera una ley que dijera estos autos van para allá y estos vienen para acá, ¿se imaginan los tacos que se armarían y las peleas que habrían? Porque cada uno iría por donde quiere y todo
los choques que habrían de vehículos. Entonces las leyes se hicieron para dar orden, para evitar daño, para evitar cosas malas. Y de alguna manera los mandamientos fueron para restringir la maldad, para mantenerla contenida. Número 1, enseñando, esto no lo debes hacer. Y de alguna manera modificar conducta, porque las leyes son para acostumbrarme yo a hacer algo de continuo. Porque a lo mejor a usted no le gusta ponerse el cinturón de seguridad y lo va a hacer siempre hasta cuando le pasen un parte y le duele el parte. Porque nosotros aprendemos a través de las multas o castigos. Dígale a un niño no haga esto, lo va a hacer hasta que usted le dé una zumba, una paliza. O si no, el niño siempre va a hacer lo que él quiere. Entonces las leyes son para restringir lo malo, para modificar conducta, llevarnos repetitivamente a un tipo de conducta hasta que yo haga un estilo de vida así. Si la Biblia me decía no mentir, yo tenga una vida de verdad y no ande mintiendo. Si la Biblia me decía, o la ley me decía no robar, vivir una vida sin robar. Eso era modificar conductas. Pero hay gente que a través del consejo, a través de saber que existe una ley, aún así no obedecen. ¿Qué viene en esos casos? Vienen lo que se llaman multas o castigos. Por ejemplo, alguien se puede ir a la cárcel, alguien tiene que pagar algún tipo de multa, alguien tiene que hacer algún tipo de trabajo, depende cuán grave sea lo que haya hecho. Y hay algunas personas que lo han mandado a la cámara de gases, lo han mandado a la silla eléctrica, lo han fusilado porque han dicho ya este o esta no cambia la conducta. En la ley también había mandamientos que algunos pecados eran no de muerte. ¿Qué significa esto? Que habían pecados que yo podía llevar un sacrificio. En vez de morir yo, podía matar un toro por mí, podía matar una oveja en mi puesto, podía matar un palomino, una paloma, en fin. Y de alguna manera esos animales morían en vez de morir yo y me libraba la vida. Habían pecados que con ofrenda la persona podía seguir teniendo una oportunidad de cambio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Está entendiendo? Pero la ley decía que habían pecados que eran de muerte. ¿Qué significa eso? Que habían pecados que usted no podía llevar un toro para que muriera por usted, ni una oveja, ni una paloma. Habían pecados en que la persona se tomaba, venga Manuita, se sacaba al medio del pueblo y yo le decía a ustedes todo, tomen piedra y matémoslo a piedrazos. Muchas gracias. Siguió con vida, se salvó. ¿Entiende? Habían pecados que no había una oportunidad que él no podía decir voy a llevar un sacrificio, un holocausto y voy a seguir con vida. No, había que matarlo al tiro. Porque habían personas que ya no cambiaban y sus pecados ya eran pecados graves, pecados que había que solamente eliminarlos. ¿Para qué? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado que ha dejado manzanas, duraznos? Y hay un limón y usted no se ha dado cuenta, pero le entraron hongos. ¿Y qué pasa? Un tomate. Cuando usted no lo saca, y hay algunos que todavía están buenos, ese vegetal, esa fruta, va a contaminar a los que están alrededor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomarlo, sacarlo, eliminarlo. Esa era la función de la ley de muerte. Para eso eran los castigos, para eso eran los sacrificios, para ir modificando la conducta, tratar de combatir la maldad que ya estaba de alguna manera propagada en el ser humano. ¿Y qué es lo que quería Dios? ¿Qué prefería usted que Dios?
que le llevaran un toro y esa persona siguiera pecando y después llevar una oveja y llevar un palomino, o que esa persona aprendiera la lección y cambiara de conducta. Por eso cuando dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que eran los animales, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Es como si usted le dijera a su hijo, mira, no hagas la cimarra, y hace la cimarra, pero él todos los días le llega con un chocolate. Mamá, hice la cimarra, pero te traje un chocolate. Y después haga la cimarra, mamá, te traje un chocolate. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo llene durante el año de chocolate o que lo obedezca y pase de curso? Es lo mismo que está diciendo Dios así. No me interesa tanto que maten un toro en honor a mí, si yo no me voy a comer el toro. Que maten una oveja, que aparenten obediencia matando un animal y no aprendan la lección. Yo prefiero que obedezcan mis palabras. Y cuando dice mis palabras, está hablando mis mandamientos. Por eso la ley decía, llegó un momento de tener más de 600, entre ley, estatuto, ordenanza, más de 600 mandamientos. Pero una que fallara uno era como si no cumpliera ninguna. Porque había que modificar conducta. Porque cuando usted queda haciendo algunas cosas bien y otras mal, es como no matar a un enemigo. Cuando usted deja un área de su vida negativa sin combatirla, en cualquier momento eso asoma. Yo conocí una persona a los 5 años y la primera vez que conversé con él, de entradita me contó una mentira. Espectacular la mentira que me contó. Pero como yo era niño de 5 años, yo le creí su mentira. Yo andaba con una máscara de Batman que tenía, que me habían regalado, no sé cómo, no recuerdo cómo, pero tenía una máscara de Batman. Y yo sacaba esos manteles plásticos y me los amarraba aquí y esa era mi capa. Y yo salía a jugar acá y me creía Batman. Y lo veo pasar a ese amigo. Él era mayor que yo. Yo tenía 5 años, él tenía como 10. Y se acerca a mí y me pregunta si esa máscara era mía. Y sí, le digo yo. Y él me dice que él tenía un traje de Superman, que nunca lo vi. Y que él iba al trabajo de su mamá y se tiraba de un 4º piso disfrazado de Superman con la capa, y la capa le hacía así y caía en un colchón gigante. Y yo le creí porque uno es inocente cuando es niño. Y yo siempre que lo veía, amigo, ¿cuándo vas a mostrarme el traje de Superman? ¿O cuándo me voy a llevar para que nos tiremos el 4º piso? Porque uno no tiene idea de lo que es tirarse un 4º piso. Y la última vez que lo vi, que yo tenía unos 24 años, la última vez que conversé con él, me echó una mentira espectacular. O sea, toda la vida que yo lo conocí mintiendo, 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 mintiendo. Y hasta el último día yo le creí la mentira. Hay personas que no cambian conducta, pero sí era bueno en otras áreas. Pero cuando tú eres bueno en una y malo en otra, a veces vas a dar un buen aroma y otras veces vas a dar un mal olor. A veces alguien te va a admirar y a veces alguien a lo mejor te va a aborrecer. Y todo lo bueno que usted puede hacer, que puede ser mucho más que lo malo, la gente tiende a fijarse más en lo malo de alguien que en todo lo bueno que haya hecho. Por lo tanto, si tú tienes algo malo que no modificas, no combates, no cambias, de alguna manera las personas se van a ir quedando más con tus malas cosas que con las buenas. Así de simple. Tú puedes haber hecho constantemente muchas cosas buenas. Haces una mala y la gente queda con ese concepto. Por eso Dios quiere modificar cosas en nuestra vida. Y la forma que tiene es a través de
mandamientos. Y los mandamientos son para obedecerlo. Por lo tanto, lo que nos dice la Biblia es para obedecerla. Pero nosotros tenemos tendencia a esto obedezco y esto no lo obedezco. Porque queremos modificar que la Biblia se amolde a mi estilo de vida, ¿entiende? A que yo me amolde a la ley de Dios. Por eso hay gente que igual no se pone el cinturón de seguridad, igual anda sin foco, igual anda sin extintores. No sé, pues hay gente que pasa semáforo en rojo, hay gente que da la vuelta en U donde no debe de darla. Y ese tipo de personas, según lo grave de lo que hacen, a veces arrastran a la desgracia a personas que no tienen nada que ver. ¿Cuánta gente ha agarrado entrar contra el tránsito y alguien iba bien y lo han checado de frente y ha muerto? A veces el que iba bien en el carril y el que iba mal quedó vivo. ¿Cuánta gente ha manejado ebrio y ha atropellado niños? ¿Ha chocado personas? Cuando la Biblia me habla de obedecer la palabra de Jehová es porque Dios quiere hacernos mejores personas. Hermana, ¿a usted le gusta que su marido le mienta? Hermano, ¿le gusta que su mujer le mienta? Los hombres. No hay hombre. ¿Le gusta que le mienta a su mujer? Entonces, ¿está bien la Biblia cuando dice que no debemos de mentir? Porque son cosas que traen desconfianza. Si yo a mi esposa le digo, mira, gané 10,000, pero gané 50 y un día me pilla, ella dice, ¿y dónde fueron a parar los otros 40? O si yo le digo que salgo a las 8 de la noche, pero ella en el tiempo se entera que todos los días salía a las 4, ella dice, un lapso de 4 horas, ¿y dónde estuvo? Pero si ella sabe que yo le digo gano 30 y le compruebo, y que salgo a las 7 y le compruebo, siempre va a haber confianza. Samuel, que siempre el rey que había habido y gobernaba era Jehová. Y gobernaba y transmitía sus órdenes a través de los profetas. Pero un día el pueblo quiso tener un rey como las naciones vecinas. Y Dios permite que sea así, pero les advierte que iban a pasar consecuencias malas, pero les dan el gusto como una forma de aprendizaje. Y el primer rey después de Jehová que tuvo la nación de Israel fue Saúl. Saúl era un hombre imponente en cuanto a estatura, facha, un guerrero, alguien que yo creo que nos gustaría más un rey así, que de repente usted saca en estos tiempos cada rey o cada presidente, ¿sí o no? Y la gente le gustaba a él. Pero había un problema. Saúl no se ajustaba a obedecer todas las palabras de Dios. Y cuando Dios te llama para una misión, pero tú no estás dispuesto a obedecer al que te eligió y al que te da la misión, estamos mal. Y un día Dios le dice a través del profeta Samuel, le dice, Saúl, mira, Dios quiere que vayas y extermines un pueblo llamado amalecitas. Y está el rey Agag, rey de Amalec, pero Dios dice que él se acordó que los amalecitas, cuando el pueblo venía saliendo desde Egipto, sin guerrero, sin arma, cansado, con hambre, y yo los llevaba a la tierra prometida de Egipto, los atacaron por la espalda y les mataron los bebés, ancianos, mujeres, guerreros. Y en ese tiempo imperaba algo que se llama la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, para que aprendieran
en carne viva lo que era dañar a otro. Si yo le cortaba el dedo a alguien, tenían que cortarme el dedo para ponerme en los zapatos de aquel que yo hice sufrir y de aquel que dañé. Porque era una forma de modificar conducta y de restringir, aprendiendo lo que le pasa a otro. Porque hoy día usted de repente puede matar a alguien y andar libre por ahí, pues. Pero antiguamente no era así. Había que modificar conducta. Ahora no se trata de modificar conducta. Ahora los prisioneros reciben droga hasta adentro, les tiran pelotazos y tienen droga. Algunos les permiten tener cerveza, hacer fiestas, depende del país. No están modificando conducta. Alguien está recibiendo plata nomás de alguna manera. No sé quién ni cómo, pero, ¿me entienden? No se están cambiando las conductas de las personas que van a una cárcel. Claro que hay gente que trata de cambiar a través del evangelio a otro. Y ahí está la eterna lucha entre el bien y el mal. Y Dios dice, ojo por ojo, diente por diente. Anda y mata hasta los animales. Y Saúl va y gana la batalla, pero él y el pueblo deciden no matar todos los animales, eligen animales para el sacrificio para Jehová. Pero no era la orden de Dios. Y además mata bebés, pero perdona al rey Agag porque le pareció que era una muy buena persona. Dijo, ¿cómo voy a matar a este hombre si tan buena persona? Y cuando Samuel viene a hacer una inspección de todo lo que habían hecho, escucha los animales. Empieza a detectar que habían cosas que no andaban como debían de estar y ve que el rey está vivo. Entonces va y habla con Saúl y le dice, oye, ¿y esos animales que están por ahí metiendo bulla? ¿Y el rey que está vivo? Y Saúl le dice, que el pueblo quiso entregar animales en sacrificio a Jehová, pero la orden no era esa. Y Samuel le dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos? El holocausto significa lo que sube. Cuando quemaban un animal, el humito, hermano Víctor, ¿dónde está cuando usted hace asado? ¿No es que sale un humito? Esos son holocaustos. Pero estos holocaustos los comimos. Cocina muy bien. El hermano Sammy igual, él también es un muy buen cocinero ahí de asado. Los dos tienen su técnica ahí, pero los dos cocinan bien. Y eso es holocausto, quemar un animal en sacrificio. Sacrificio es lo que se mata, holocausto es lo que sube, el humito ese de la carne. ¿Y se complacía acaso Jehová en que le dieran holocausto y mataran esos animales? ¿O en que se obedecieran sus palabras? ¿Qué cree usted que era más importante para Dios? La obediencia. Ahora, ¿qué cree que es importante a través de Jesucristo? ¿Que la iglesia obedezca o que obedezcamos lo que nos conviene nomás? Porque hay muchas cosas que la Biblia nos dice, pero que los hermanos a veces no las practican porque esto practico y esto no practico. Y no es que la Biblia se tenga que moldar a mi conducta de vida. Yo debo modificar, debo de luchar contra aquellas cosas que se van en rebelión contra Dios. Porque Él es el que me va a dar la vida eterna. Porque Jehová mandó a su Hijo a morir por nosotros, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces debemos devolver la mano de la misma manera. Él dio amor, debemos de amarle. Él quiere que obedezcamos su palabra. Pero nosotros tenemos tendencia a desobedecer mandamientos de Dios. Número 1. ¿Acaso eso es importante? Ciertamente le declara, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hay religiones que se basan más en sacrificio que en obediencia a Dios. Ve usted culturas a través del mundo donde la gente se corta y sangra, donde arrastran su cuerpo, donde están mucho tiempo en ayuno, donde otros se azotan la espalda, se flagelan, otros se crucifican, hacen un montón de cosas creyendo que el sacrificio va a agradar a Dios.
y después que hacen su sacrificio, viven una vida sin obediencia a Dios. Y eso no es lo más importante. Lo importante es obedecer, porque tras la obediencia hay cambios de vida, hay cambios de conducta. Por eso Juan el Bautista le decía en aquel tiempo: arrepentíos, número uno, reconocer que hay algo malo, pero después le decía convertíos, o sea, tiene que haber un cambio de actitud. ¿Qué le parecería a usted que yo, su pastor, fumara todos los días, o que en mi casa después de reunión vendiera droga? ¿Le gustaría? Habrían cosas que irían en contra de lo que yo debo representar como una persona que obedece a Dios, como un hijo de Dios, como una persona que debe de dar ejemplos. Hay personas que han sido famosas por un deporte, pero su vida ha sido un desastre. Yo creo que si le pregunta a usted a una esposa, a un hijo de aquellos deportistas que han sido famosos, grandiosos, admirados, si preferirían haber tenido un buen padre sin vicio, sin que se divorciara de su mamá y llevara una buena vida, o haber tenido un papá famoso que estuvo en la droga, en el alcoholismo, se separó, tuvo hijos con distintos. ¿Qué hubiera querido? El hijo hubiera querido, y la esposa, un hombre ejemplar, aunque no hubiera tenido fama ni mucho dinero. ¿De qué me serviría a mí tener fama si ando con 10 mujeres y engaño a mi esposa? ¿Usted cree que mi hija, mi hijo se sentirían contentos, se sentirían felices de aquello? Oh, mi papá tiene 10 mujeres. No. ¿Qué les produciría? Les daría vergüenza. Ellos prefieren tener a alguien que a lo mejor no tenga dinero ni fama, pero alguien en quien puedan reflejarse y se sientan felices. La palabra no es orgulloso, porque el orgullo es malo. Se sientan con beneplácito, que se sientan de alguna manera a decir que bien lo que hace mi papi o lo que hace mi mami. ¿De qué le serviría a usted tener una casa lujosa, refrigerador de 2 puertas, el último televisor como de 70 pulgadas, el último rack y no sé qué cosa, pero si en el hogar constantemente hay pleitos, groserías, golpes, la mujer con los ojos morados, groserías, patadas, quebrazón de losa? ¿No le gustaba a usted, los hermanos más antiguos, cuando en su hogar a lo mejor habían sopas de pan? A lo mejor había puré, ni siquiera con un huevo, puré solo a lo mejor. No había ni para bistec, pero en su hogar había paz. No estaban los cielos que hoy tenemos, ni los televisores que teníamos, ni televisores teníamos, pero le gustaba la paz que había en su hogar. Eso es vida. Eso es entender el propósito de vida. Sigamos al 23. ¿Va entendiendo? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El no obedecer es lo mismo que tú estés en conexión con los demonios. La adivinación es diferente a la profecía. Por ejemplo, yo tengo un don profético y tengo algo también que se llama palabra de ciencia. Pero yo no soy un adivino, yo no trabajo con demonios. La adivinación trabaja no con un regalo de Dios, con un don profético o un don del Espíritu Santo. Trabaja con demonios y pueden saber cosas, sí. Tú puedes ir a una tarotista y decirte a lo mejor hasta lo mismo que digo yo, pero no a través de Dios, a través de demonios. O una mentalista y no sé qué, que tenga el don verdadero, porque también está lleno de gente que miente y estafa. Pero hay personas que tienen el don, pero lo trabajan a través de la adivinación. Y el pueblo de Dios tenía prohibido el
acercarse a consultar a adivinos. Ellos tenían profeta. ¿Por qué? Porque la adivinación era salir de la protección del marco de guía de Dios y meterte en el ámbito donde tu rey, tu Señor o tu Dios no era Jehová, sino que era Satanás o demonios que estaban interactuando con las personas. Y la gente se iba en rebelión, ya no obedecía a Dios, eso es rebelión. E irte contra el gobierno de alguien, ya no obedecía, eso es rebelión. Y la rebelión es salirte del marco de obediencia de Dios y meterte al marco de obediencia a los demonios, po. Y eso es lo mismo que tú anduvieras buscando a alguien que te lea el tarot, que te lea la mano, que te tire las piedrecitas, las conchitas o no sé qué, y te haga una adivinación a través de demonios. O sea, pasas del bando de Dios al bando de los malos, al bando negativo. Porque hay gente que obtiene cosas en el bando bueno y en el bando malo. Acá podrían obtener la misma respuesta, pero el final no va a ser el mismo. Es como que yo quiero dinero, lo puedo obtener a través de la bendición de Dios, pero también lo puedo obtener a través del narcotráfico, del secuestro, de la explotación de menores, del lavado de dinero, del asalto, del robo, del portonazo. ¿Y creen que oír más atrás? No, si tengo ojos atrás. Van a obtener dinero, sí, pero el final de esa persona va a ser muy diferente de aquel que a lo mejor no tuvo tanto, pero se fue por el camino de Dios. La felicidad no está en qué tanto tenemos. La felicidad está en qué tanto aprovechamos lo que tenemos. ¿Me explico? Puedo comprarme 50 camisas, ¿sabe que me llegó una herencia? Soy fanático de las camisas. 50 camisas, 50 pares de zapatos. Y a alguien a lo mejor no le llegó la herencia y tiene 3 camisas, 3 pares de zapatos. Pero ¿usted cree que yo voy a poder ocupar los 50 zapatos y las 50 camisas? Van a haber unas que me van a gustar más que otras y los otros van a ocupar un lugar nomás y en el ropero. Pero a lo mejor le da duro y parejo esas 3 camisas y esos 3 pantalones o zapatos que le gustan, y puede que él sienta más placer que yo. Una persona que en un reportaje leí y decía que tenía más de 1000 pares de zapatos. Suponga usted que todos los días se cambia zapatos, todos los días ocupa uno. Esos 1000 zapatos los va a ocupar todos, no usando más de una vez uno en 3 años y algo. Pero lo más probable es que tenga algunos favoritos que lo ocupe para diversas cosas y van a ver como 900 o casi 1000 zapatos que nunca va a ocupar. Es como cuando yo contrato 10 canales, pero si pago un poco más me ofrecen 1000. Téngalo por seguro que tenga 10 o tenga 1000 canales, voy a poder ver uno cada vez que encienda la tele. Y de los 1000 que tenga, a lo mejor voy a desparramar más dinero, pero es raro que vaya a ver los 1000. Lo más probable es que vea 30, 20, 15, 10, no sé. Entonces la verdadera felicidad no es en tanto lo que juntamos, sino que en lo que alcanzamos a disfrutar lo juntado. Hay una palabra que dice que un hombre se dedicó a puro juntar y se propuso una meta y con esfuerzo, que no es malo, logró llenar ese granero. Pero después le entró la avaricia una vez que lo llenó y dijo, voy a hacer otro granero más. Y cuando acabe de llenar este granero, que se demoró toda una vida en juntar riqueza, dijo, ahí me voy a retirar de juntar y voy a empezar a disfrutar lo que he juntado. Y cuando por fin, a través de muchos años, logró llenar 2 graneros, 2 bodegas gigantescas de tesoro, y dijo, ahora sí, voy a empezar a disfrutar, la voz de Dios le dice, esta noche te mueres. Necio. Usted disfrute lo que tenga y va a ser feliz. Cuando niños no nos compraban mucha ropa. Yo recuerdo haber tenido un pantalón verde oliva que me lo ponía para ir a todos lados. Creo que era el único que tenía. Y si que tenía algún otro
Seguramente no me gustaba, pero creo que era el único que tenía. Y usted me dice, pastor, ¿usted fue infeliz? Yo fui feliz. Porque en mi hogar, en mi entorno se respiraba paz, amor. Era un hogar entregado a Dios. Y donde Dios está gobernando una persona, una familia, un hogar, ahí hay bendición. Ahí hay felicidad, ahí hay paz. Ahí aunque haya un chicharrón, ese chicharrón se come con ganas. ¿Cuántas veces no te has comido un pan duro porque no alcanzaste a comprar a lo mejor y te diste cuenta, oh, no hay pan? Ah, pero queda pan duro de ayer, no sé qué, ya era el hambre y el hambre no te da un margen a mantenerlo en el tiempo, no se come lo que hay. Pero si hay felicidad, hasta ese pan duro es rico, ¿no? ¿A quién le ha pasado? O a mí nomás me pasan cosas. Yo sé como pan duro. ¿Ah? Entonces hay gente que dice, no, yo no consulto a divino, pero si Dios no es tu guía, no hay término medio. La Biblia habla de dos caminos, o estás allá o estás acá, o te gobierna el Espíritu Santo o te gobiernan demonios. Pero no hay alguien que diga yo no tengo ni a Dios ni hay una influencia espiritual en mí. No, una de dos, hay dos caminos, no puede hacer un tercer camino, no puede ir así. Porque puede ir así, sí, pero la Biblia dice que la obediencia así, a media, es lo mismo que estar acá, es lo mismo que la desobediencia. Por lo tanto, la rebelión, el no obedecer, es como estar gobernado por demonios, como ir a invocar demonios a través de la adivinación. Y como ídolos, que es lo mismo. Tras un ídolo, el apóstol Pablo dice que se ocultan demonios, y como ídolos, e idolatría es la obstinación. O sea, hay gente que aparte de rebelarse, son tercos y saben que tienen que cambiar y no quieren cambiar. Eso es obstinación o terquedad. Porque por último, alguien que ignora algo puede pasar por no sabía, lo ignoraba. Pero cuando tú sabes que algo no se debe hacer y lo sigues haciendo, eso es terquedad, es rebelión. Hay cosas que la Biblia nos ordena y usted tiene que obedecerla o desobedecerla. Obedecer. Si no lo hace, es que es semejante a estar gobernado por espíritus malignos. Y le dice Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ¿quién lo llevó al reinado? Dios. ¿Quién le dio ese regalo? Dios. Pero así como Dios te da, también te puede quitar. Y cuando Dios te quita, te puede dar. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Un rey hermoso, alto, un gran guerrero? ¿O quería un rey que le obedeciera? Lo mismo que los profetas. ¿Qué pasa cuando Giesi, el otro día prediqué sobre Giesi allá en Beraca? Giesi estaba siendo preparado por Eliseo para ser un profeta. ¿Pero qué quería Dios? ¿Un profeta que hablara verdad o un profeta que hablara mentira? Un profeta que hiciera lo correcto o lo incorrecto. Y Giesi hizo lo incorrecto y Dios lo saca en el proyecto de profeta. Porque Dios no puede respaldar ni proyectar a alguien que no le obedece, que no le va a obedecer. Si usted tuviera una empresa, ¿pondría un contador que le robara? Es lo mismo. Dios no va a poder llamar al ministerio a alguien que no obedezca a Dios. Así de simple. Y todos nosotros siempre venimos con proyección. Dios nos llamó porque algo tenemos que Dios quiere utilizar en ti. Hay un proyecto de vida y aún de vida eterna. Hay cosas, cualidades que Dios quiere trabajar en ti y ocuparlas para el favor del reino. Pero cuando nosotros no estamos del todo caminando como debemos caminar, Dios no te va a poder respaldar. Dios no pudo respaldar a Saúl.
¿Era problema de Dios o el problema estaba en Saúl? En Saúl, que él dijo, bueno, yo hago lo que quiero, no, pues si yo quiero no mato a los animales y después lo entrego en sacrificio, y si quiero no mato al rey. Samuel tuvo que corregir eso y él mata al rey Agag y termina por cumplir la orden de Dios. Y cuando se va, se aferra de la ropa de Samuel, el rey Saúl, y pega un tirón Samuel y se raja en la capa que lleva y se da vuelta y le dice, así termina tu reino. ¡Pum! Dividido. Así perderás tu reino. ¿Y sabe lo que le dice Saúl? Hace una cosa, una última paleteada como amigo. Sale delante del pueblo y dile que Jehová está conmigo. Porque él se iba y la gente empieza a preguntar, oye, ¿qué pasó con el profeta que se fue? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué pasó? Y él no quería quedar mal con el pueblo. En el fondo, Saúl le interesaba más lo que opinaba la gente que lo que opinaba Dios. Él quería agradar a la gente. Dijo, pero estos animales no los sacrifiqué porque la gente así lo pidió. Hay personas que viven por agradar a otros, pero no son auténticos ellos mismos. Yo prefiero ser auténtico que vivir por lo que otros digan. A mí me interesa lo que diga Dios y no lo que diga la gente. Porque si me pongo a lo que diga la gente, no sabría ni qué evangelio caminar. Porque hay lugares, por ejemplo en Centroamérica, que si tú tienes ese taco, mi hermana, van a decir que eres la pecadora más grande, que la mujer no puede usar un taco alto. Pero la Biblia no dice eso. Pero hay denominaciones que sí lo dicen. ¿Está entendiendo? Y así nos vamos con el teñido, con pinturas, con ropa, con un montón de cosas. Que este se canta, que esto no se canta. Pero de repente ponen más reglas humanas para condenar y juzgar a los demás, pero no mirarse ellos mismos. Hay gente que tiene una lengua larga para condenar a todos, peor que un látigo. Pero ellos no son capaces de mirarse en un espejo o mirarse en la palabra de Dios como un espejo para ver qué cosas tienen buenas y malas, para cambiarlas. Son buenos para juzgar, condenar y apuntar a los demás. Y esos terminan siendo solamente piedra de tropiezo para aquellos que vienen al Evangelio y van teniendo procesos de cambio. Nadie cambia de la noche a la mañana. Yo entré como a los 18 años al Evangelio, tengo 58. ¿Cuánto llevo? 40. Y todavía hay cosas que estoy luchando por cambiarlas. Y lo voy a hacer hasta el día de mi muerte. Porque el día que yo diga que no necesite a Dios, que no necesite su amor, su perdón, su misericordia, es el día que me pasé para el otro lado. Porque todos los días tenemos que estar atentos, cuidarnos. ¿De qué trampa me quiere hacer el enemigo? Yo no puedo descuidarme. Tengo que aprender a leer las intenciones de las personas. Y pues de repente el enemigo querer tentarme hasta a alguien dentro de una iglesia, fuera de la iglesia. Y yo debo de estar atento, entendiendo mi entorno. ¿Y usted? También. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién hacer caer, a quién devorar, a quién sacar del lado de la obediencia de Dios. El enemigo te va a poner pensamiento, no hay más, lánzate nomás a la vida. Hace lo malo nomás. Si hoy día cualquiera hace lo malo, ni a la cárcel va. ¿Y qué hay tanto a la iglesia? Que no sé qué, y qué cambiar esto. Hermano, siga luchando hasta el día de su muerte, siga luchando. No le digo que se rinda, porque algo no lo ha cambiado, porque la Biblia dice, el cojo siga caminando, en algún momento se sanará la cojera que tiene. Porque nadie cambia de la noche a la mañana. Hay personas que a lo mejor milagrosamente en un chispear de dedos cambiaron, pero hay gente que llevamos años y todavía hay cosas que debemos de aprender, modificar, especializarnos en muchas áreas de la vida. Podemos dar mucho más todavía,
para hacer del reino de Dios algo mucho mejor, algo mucho más preciado, algo mucho más abundante. La Biblia no te habla solamente de sacar cosas, la Biblia también te habla de ocupar cosas buenas que tiene. Hay gente que tiene buen bla bla y si habla a otro se ganaría mucha alma, pero no ocupa ese don de la palabra. Eso también es malo. Si no, que todos estemos tapados en cosas malas. Nosotros tenemos a veces virtudes que no las ponemos al servicio de Dios. Es como tener un auto y no querer llevar a nadie. Está en su derecho, sí, pero si de repente usted puede hacer un favor y tirar a alguien en el camino, puede ser un poco mejor. Yo recuerdo con mi esposa una vez fuimos a un gran evento, no sé qué, era una comuna muy lejos. Y fuimos los dos. Y salimos después de la palabra porque queríamos ir a escuchar la palabra de alguien que traía un mensaje, un predicador extranjero. Y para poder tomar locomoción, termina la palabra y salimos. Y no sé por qué, pero no había locomoción ya, era muy tarde. Hermano, y había miles de personas, caravanas de autos, y todos nos veían en la oscuridad en la calle y algunos hasta nos saludaban con una sonrisa y con asientos vacíos y ninguno nos trajo. Y los niños los habíamos dejado, no sé si solo o con mi mamá, algo así. ¿No existían? ¿Los llevamos? Mire, tengo que mejorar mi memoria. Total que se nos hizo muy tarde, eran como las 12 de la noche y nos quedamos botados ahí. De alguna manera alguien se acercó, un gentil, es como la parábola del buen samaritano, y dijo: señora, está con guaguita, y usted, ¿y para dónde van? No, si ya la micro ya nos pasan por aquí. Los tiro para la Alameda y nos llevó hasta la Alameda. Y ahí estábamos en la Alameda con la que viene para acá por Santa Rosa. Era yo, la Rosa, el bebé y dos prostitutas que andaban de una esquina a otra, que se pasean como la 1 de la mañana y con la incertidumbre que no pasaba ninguna micro, que por último me hubiera dejado ahí en el 30. Yo creo que llegamos como a las 2 de la mañana, por fin, gracias a Dios, de tanto clamar, estar asustado y pedirle los carros a Jehová y que se abran los cielos y todo eso. Pasó una micro que nos dejó como hasta el 30, el 27 y caminamos como a las 2 de la mañana. ¿Pero qué le costaba a alguien decir, los llevo? ¿Sí? ¿Entiende o no? La moraleja es como cuando pasó el sacerdote y el levita y vio a alguien tirado ahí y que quede tirado, pero pasó ¿quién pasó? Un samaritano, que eran enemigos, pero dijo: no, este no puede quedar tirado. Así hay cosas que tú puedes hacer por otro y no hacerlo también, Dios lo toma a mal, porque tenemos cosas buenas que podemos ocuparlas en favor del reino de Dios. Perdió el reino. Hay bendiciones que podemos perder por actuar mal. Así como Dios te bendice, así como bendijo Saúl, le quitó la bendición. De repente usted puede estar bendecido, ay, qué rico, Dios me bendice, pero cuando hacemos cosas malas, también la protección, la bendición de Dios se aparta y damos entrada al enemigo. Y el enemigo no viene para bendecirte, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Entonces debemos valorar lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Y cuidarlo. Cuando tú no valoras algo, va a andar botado por ahí. Pero cuando tú valoras algo, lo vas a apreciar y lo vas a ocupar, lo vas a cuidar. Yo tuve un burro plástico que me lo dieron a los 3 o 4 años. Yo tenía 28 años y todavía tenía el burro. Plástico, no hacía nada, no cantaba, no bailaba, si era de plástico nomás, eso quedaban en los años 60 y algo. Hasta que el burro conoció a la Karina y al Pablo, creo que duró una semana el burro y nunca más supe a dónde quedó. Desapareció el burro que cuidé como por 20 años, 20 y tantos años, que era mi recuerdo de infancia, uno de los primeros regalos que tuve. Me lo dieron en una iglesia evangélica en Navidad y cuidaba al burrito yo porque era un regalo que tuve a los 4 años y en mi vida tuve pocos regalos. Debemos aprender a valorar cosas. Valor es el estar en un templo.
Valore la palabra que se le da. Porque yo salgo y sigo en mi estilo de vida, pero a veces una palabra que el Espíritu Santo habla a través de mí puede ayudarle de mucho a usted a cambiar cosas. Si la ley no era para decirle ustedes son malos, la ley era para demostrar que pueden ser mejores a través de Jesucristo. Una vez que ya no pueden, tenían que buscar una salida y llegaron a Cristo. La prédica no es para decirte eres malo, es para decirte que puedes ser mejor. Hay cosas que hay que modificar, hay cosas que hay que cambiar. La obediencia a medias es lo mismo que la desobediencia. No pierdas las bendiciones que Dios te ha dado. Cuesta tanto ser feliz, cuesta tanto vivir en paz, cuesta tanto dejar la mentira. Hay muchas cosas que cuestan y echarlas hacia el tarro a la basura y volver todo atrás. En una oportunidad Dios me ocupa en algo muy milagroso. Estamos aquí y entra un matrimonio, los dos drogadictos, en la pasta base. Ella venía con una hawaiana toda y sucia y tapándose como podía, y él con ropa andrajosa. Y hago los llamados que siempre hacemos, vengan una palabra ahí confrontándolo con la bendición. Y ellos pasan y vengo yo, pum, pum, ministrando. Y cuando llego donde ellos, la voz de Dios me dice, dile que tendrán millones. No tenían dónde vivir, lo echaban de la casa, no tenían que comer. La mamá del joven lo ayudaban para darle en el diario vivir de comer y de repente ni comprar cosas de comer, se compraban droga. Era algo fácil de decir. Y lanzo la palabra y digo, mira, serán testigos los demás. Dios te dará millones, te dará vehículos, te va a dar esto y lo otro, y tendrás hasta para regalar. Y ellos lloraban y era como decirle a alguien que no tiene pan, tendrá una panadería. Era algo prácticamente imposible. Y pasan unos meses, como un año, habrá pasado menos, no sé. Pero este muchacho aprende a negociar en la feria. Empieza a salir de la droga y se instala con un puesto. Y empieza a vender y saca a su mujer de la droga. Hermano, un día los veo porque dejé de verlos mucho tiempo y me llaman en una feria que yo nunca iba, lejos de acá, y me dicen, pastor, y miramos, ahí eran ellos. Yo pensé que estaban trabajando en eso, en un puesto para otro. Y dijo, mire, pastor, mi puesto tenía 2 puestos largos, y me dijo, diariamente me estoy ganando 2 millones. Hasta el momento tengo 3 vehículos. Mire, ve esa camioneta que está allá mía, ve ese auto mía, tengo otro que me compré. Y otro, Pero después llegó un momento en que despreciaron todo eso, pasan los años y se meten de nuevo a la droga. Pierden los puestos, pierden los vehículos, pierden todo. Pero la profecía que le lancé se cumplió. Llegaron a tener 3 vehículos, 2 millones diarios se ganaban. Testiga mi esposa. Yo, como en 4 o 5 meses gano yo eso. Y se lo ganaban en el día. Pero ¿qué pasó? El enemigo trabajó y menospreciaron la bendición de Dios. Saúl menospreció la bendición de Dios. Usted nunca menosprecie la bendición de Dios. Todo lo contrario, cuídela. Si la Biblia dice que tienes que dar diezmo, da diezmo. Si te dice que tienes que traer una ofrenda, da una ofrenda. Lo que Dios te ordene, hácelo, porque Dios nunca te va a querer empobrecer. Si Dios te quería empobrecer, te deja en el mundo metido en los vicios. No te hubiera traído, no se hubiera dado el trabajo de mandar a Jesús. Si Dios quería que estuvieras triste, te deja en el mundo. Si Él quería que no tuvieras propósito, te deja en el mundo. Pero nos trae acá, ¿para qué? Para apreciar todo lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo por nosotros.
Yo aprendí a valorar eso y soy feliz cuando tengo harto y cuando tengo poco. La vida es así. He aprendido a ser feliz con Dios y valoro su llegada a mi vida, el que me ocupe con un don y hablar cosas que desconozco, como si me lo hubieran contado, y ricos, sanar enfermos, predicar, llevar a personas a la bendición. Valoro todo eso, porque si yo me pusiera a hacer cosas malas, el Espíritu Santo se sale de mí y quedaría nulo, no hallaría ni qué hablar. Porque ¿cómo voy a saber yo, alguien que tengo aquí que a veces no le sé ni el nombre le sé, menos voy a saber de su vida? Pero me cuido. Sansón, y aquí termino, otro ejemplo, que no cuidó lo que Dios le dio. No lo cuidó y terminó muriendo a temprana edad, sin ojos, y muriendo y no llegando al propósito, porque no cuidó lo que Dios le dio, el llamado que le dio. Hermano, cuide lo que Dios está haciendo con usted. Ustedes están para más cosas, están para más. Dios no te llama para que estés en la sillita y no, hay muchas cosas que puede hacer. Todos no podemos hacer lo mismo. ¿Se imagina todos fuéramos dedos? ¿Cuántos dedos tendríamos en el cuerpo? Pero no es así. Todos cumplimos diferentes funciones, pero alguna función tenemos que cumplir. Póngase en pie. Repite conmigo, la obediencia media es como desobediencia. Así de simple. ¿Le gustaría obedecer la palabra de Dios? No sabe cómo sería bendecido usted. Y la bendición abarca todo lo que a usted le falta. Hay gente que le falta amor, hay gente que le falta que lo respete, que le valoren cosas, hay gente que le falta cariño, hay gente que le falta salud, hay gente que le faltan cosas económicas, hay gente que le falta una casa, hay gente que le falta, no sé, algo le falta. Pero Dios va a trabajar en favor tuyo.